Encontramos en la tutoría número 4 de la asignatura de Estado y Sistema de Bienestar, que como sabéis es la asignatura de primer curso del primer cuatrimestre del grado de Trabajo Social. Y hoy terminamos tema 1, tema 2, ya sabéis que los tenemos mezclados, así que vamos a retomar sobre las últimas cuestiones que nosotros estuvimos viendo, ¿vale? Entonces voy a compartir con todas y con todos la pantallita, un segundito, eso es perfecto. Nosotros nos habíamos quedado, había retomado un poquito, una amiguita, solamente a modo de recordatorio, ¿vale? Nosotros habíamos creado el estado de bienestar, ¿recordáis? Nosotros habíamos dicho ya en el siglo XX, es cuando surgen los estados de bienestar, por eso poníamos siglo XX, en 1914, 1929, 39, 50, Rutherford, Kenneth, Ford y Beveridge, ¿no? Varias cuestiones, decíamos que habían sido fundamentales, ¿no? Primero, la importancia que había tenido el Fordismo como modelo de organización del trabajo, pero que nosotros habíamos estado explicando cómo ese Fordismo en un momento determinado sería capaz, ¿no? En esa extensión, no Ford, sino el Fordismo, lo que supuso de la creación de las clases medias funcionales, que no patrimoniales, y el consumo en masa que tan importante iba a ser a lo largo del siglo XX y también para la propia existencia del estado de bienestar. Vimos la importancia que tuvo también el crash del 29, recordáis, ¿no? Esa crisis terrible, devastadora para Estados Unidos, pero también para el resto del mundo, ¿vale? Muy, muy, muy devastadora, que demostró que la economía es imperfecta y que además hay que intervenirla y hay que controlarla. Eso es muy importante. Como decía Giner de los Ríos, para ser libre al hombre hay que hacer esclava a la economía. Esa frase contundente da para pensar, ¿no? Pero bueno, me vengo a referir. Ese crash del 29 puso en marcha una serie de políticas, de medidas que eran que constreñían la economía, pero para intentar llegar a la parte social, hacer una intervención social. En muchas de ese tipo de intervenciones, que se llamó todo eso el New Deal norteamericano de la era Roosevelt o del gobierno Roosevelt, donde había, ya os explicaba que había trabajadoras sociales en esos momentos, en la asesoría de Roosevelt, se empiezan a tomar medidas parecidas a la seguridad social, tema de precios, tema de control de producción, de alimentos, de empleo, de todo ese tipo de medidas que van a hacer que se pueda saltar la crisis y a partir de ahí enseñar el camino al resto del mundo, ¿no? Vimos que también que tras la Segunda Guerra Mundial se pusieron una serie de medidas en marcha, como fue el Plan Marshall, que fue sobre todo para expandir la producción y la venta, recordáis, ¿no? de los modelos de producción norteamericana hacia Europa, y que Europa pues, tomaría también otra serie de medidas también importantes, como fue la CECA, después será la CEE, después sería la Unión Europea, ¿no? Nosotros nos encontramos, veíamos hasta la conexión que tenían todos estos elementos con la OTAN. Estuvimos explicando el papel que también periférico tuvo España, pero importante, que luego marcaría también la existencia del futuro estado de bienestar español. Ahora explicaremos también sus matices. Y muy importante que para hablar del welfare state, del estado de bienestar, es súper fundamental entender la política económica keynesiana o las teorías o el modelo económico keynesiano. ¿Vale? Ese modelo económico keynesiano es pro estado de bienestar y partía precisamente de un objetivo de pleno empleo, pero sobre todo de un gasto que constantemente era motor económico a través del gasto. Esto es muy importante porque eso generaba una activación económica donde todos ganaban. Ganaban el que producía, los trabajadores porque creaba pleno empleo y a su vez todo eso generaba beneficios al Estado en modo de recaudación impositoria y que luego eso se hacía a través de transferencias a otras capas que también se ponían a consumir, empleo, etcétera, etcétera, beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese juego que nosotros estuvimos explicando y marcando en las anteriores tutorías, ¿vale? Que espero que os haya quedado claro que Keynes también se pronuncia Keynes y que es más adecuado decir Keynes que Keynes, pero vale, Keynes para los amigos. Vimos también cómo se conectaba con la parte de los derechos y ahí metíamos los derechos sociales. También explicamos que los derechos sociales son derechos económicos y sociales y que son los que garantizarán el funcionamiento mismo del estado de bienestar. Es decir, cuando tú tienes derecho a una pensión es derecho, no es te lo dan si hay dinero o no. Y si no hay dinero te lo tiene que dar también, si no te va a los tribunales te lo van a dar. ¿Vale? El tribunal va a obligar al Estado a que te lo dé, ¿no? A educación, por ejemplo, ¿no? Y veíamos que la parte última que faltaba era la parte política, que era el informe Beveridge,
que marcaba, partía de un diagnóstico, ¿vale? Ese informe Bevery de los grandes males, así como se expresaban, que afectaban en ese caso al Reino Unido y las soluciones, ¿no? Y entre esas soluciones, esos grandes males, estaba la seguridad social y todos los sistemas de bienestar social, ¿vale? Por eso esta asignatura se llama Estado y Sistemas de Bienestar Social. Esos sistemas de bienestar social son todos los capítulos que vamos a ver después de estos dos, del primero y del segundo, ¿vale? Educación, sanidad, etcétera, etcétera, así empleo, todo eso, la seguridad social, todo eso lo vamos a ir viendo hasta terminar la asignatura, pero en verdad esas bases se asentaron aquí en el Informe Bering porque eran lo que había que hacer para arreglar todos los males, todos los problemas sociales que nosotros no nos encontrábamos. Y decíamos, eso daba como consecuencia esos 30 años gloriosos, esos estados de bienestar, esos welfare state, donde, os decía, era una excepción, fue una excepción histórica y geográfica, ¿vale? Entonces no existe el estado de bienestar. No, este estado de bienestar no, existen otras cosas que las llamamos sociedades de bienestar, y lo que tenemos ahora depende de los teóricos y de los analistas que interpretan cómo nos deberíamos de llamar. Desde luego no son estados de bienestar porque, para empezar, el Estado no tiene este papel de motor o agente, ¿vale? Que tenían los estados. Y aparte hay ya no se ponen en marcha las políticas keynesianas, ¿vale? Se pone en marcha políticas de tipo neoliberal, que lo que hace es retroceder más atrás todavía, ¿vale? Y en esa contracción pues se están perdiendo derechos sociales, que son derechos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo debéis de leer de manera detenida en la última parte del libro, del capítulo 1 del libro, donde desarrolla un poco más, pero con todo esto que estamos explicando lo vais a entender perfectamente y vais a tirar perfectamente con el tema. De todas maneras, si tenéis dudas, correíto o en las tutorías o como sea, ¿vale? Me hacéis llegar la consulta. Es importante, y ahí me quedé, la importancia de la Guerra Fría, el papel que jugó la Guerra Fría. ¿Vale? ¿Esto qué tiene que ver la Guerra Fría? La Guerra Fría va a ser fundamental. Igual que supuso la apertura de España con los americanos, con los norteamericanos. ¿Por qué? Porque Franco había combatido contra los rojos que en ese momento, ahora en este momento de la Guerra Fría, son enemigos de Estados Unidos. Eso nos va a hacer que entremos en el club, ¿vale? Entraremos en Naciones Unidas, en la frontera, habrá movimientos económicos, inversión, ese país del tercer mundo, que éramos un país del tercer mundo que es chulo para invertir, por eso somos, no sé si el segundo, tercero o el cuarto mayor fabricante de coches del mundo. Todo eso viene de esta época de industrialización. Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de que vienen las grandes multinacionales o empresas europeas y norteamericanas a invertir a España del tercer mundo porque hay un señor que es un dictador, hay muy pocos derechos sociales, nos van a poner muchas facilidades, dando X cantidades, va a ser muy fácil montar la fábrica, que nadie moleste, estén calladitos y nos vamos a hartar de fabricar coches en España. Justo lo que se hace ahora en los denominados países en desarrollo o países del tercer mundo, países empobrecidos, ¿vale? Las mismas empresas lo siguen haciendo de esa forma. Importancia de la Guerra Fría. ¿Por qué es importante la Guerra Fría? Pues muy sencillo. El estado de bienestar va a durar lo que dure la Guerra Fría y lo que dure o hasta que dure el muro de Berlín. Esto es muy importante. Cuando caiga el muro de Berlín, entrará en crisis absoluta y desmantelamiento de los estados de bienestar. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a pensar que estamos después de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros que llegaron a Berlín no fueron los americanos, no fueron los aliados, ¿vale? Fueron los rusos. Y llegan a Berlín y dicen, todo lo que yo he cogido, no lo devuelvo, es para mí. Esto se queda como tierra del pueblo soviético y se ha acabado, ¿vale? Fijaros todo lo que llegaron hasta ahí, ¿vale? Y allí colocan el muro. Dice, de aquí para hasta Moscú es nuestro, ¿vale? Y se creará la Unión Soviética con un montón de estados satélites, ya conocéis la historia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esas son, ahora ese va a ser, en esa geoestrategia, el gran enemigo de Occidente ya no va a ser Alemania, que se la han cargado, ya no está como potencia, luego se va a reconvertir, la Alemania lo ha hecho muchas veces, pero ahora va a ser esa Unión Soviética que además tiene un ideario absolutamente distinto y opuesto al liberalismo económico. Cuando se reconstruye Europa, informe Bevery, que lo hemos explicado, todo esto, lo que se plantea es no volver a caer en los mismos errores. Oye, si nosotros tiramos otra vez para el liberalismo del siglo XIX, la gente otra vez se nos va a rebrincar, otra vez va a alimentar
a ese bloque soviético comunista, rojo, le pongamos el nombre que le queramos, que ofrecen una alternativa viable al modelo liberal e igualitario, no tiene libertades, sí, pero la gente está mejor, tiene de todo, tiene su casa, tiene su trabajo, tiene no sé qué, no pasan hambre, tirirí, tirirí, tiriro, con todo eso, todos los matices que le queramos poner, ¿vale? Pero hay una alternativa que además está conquistando gran parte del mundo, ¿vale? Y tampoco, si lo hacemos, seguimos haciendo más, puede ser que otra vez volvamos a alimentar los fascismos, nazismos, con los que acabamos de pegarnos un montón y hemos hecho una guerra, ¿vale? Una tremenda guerra, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a intentar jugar con una posición de acercamiento, donde no sea liberalismo, sino que empezamos a hablar de esas políticas económicas keynesianas, donde además se combinen con derechos sociales, prestaciones sociales, es decir, vamos a crear una postura intermedia, y por eso son los estados de bienestar donde se producen, entre la presión de la existencia de un bloque de intereses de bloque comunista o bloque soviético, la URSS, ¿vale? Y ideológico, y otro bloque que es el liberal económico ultranza. Y en esa presión, en esas dos posturas tremendamente enfrentadas, en medio es donde va a surgir esa burbuja, esos 30 años gloriosos de estado de bienestar. Mientras que se teman esos dos, se cede hacia aquí para que todo esto no se vaya ni para un lado ni se tire para el otro, ¿vale? Recordad, no lo hemos explicado aquí, lo explicaremos en otras asignaturas que daréis en la carrera, tanto los liberales como los soviéticos marxismo-comunismo odian, rechazan los estados de bienestar, ¿vale? Uno porque va contrario a sus ideas y el otro porque dice que aletarga la lucha de clases, claro, eso anula la lucha de clases. Y era más o menos lo que estaba ocurriendo aquí, ¿vale? Se crea esa situación que son esos 30 años gloriosos que es donde mejor está la gente. ¿Qué va a ocurrir? Que en esta situación, ¿vale? Cuando caiga, por eso la Guerra Fría es importante para la existencia misma del estado de bienestar, cuando llegamos a los años de la era Gorbachev, ¿vale? La perestroika, y cae el muro de Berlín. Ya, esto busca más información, no me voy a enredar mucho. Cae el muro de Berlín y a partir de ahí, bueno, pues ya sabéis lo que supuso la caída del muro de Berlín. Técnicamente y simbólicamente, pues no mueren los países comunistas, siguen existiendo a día de hoy, ¿vale? Pero muere la alternativa fiable que podía hacer tambalear o repensar el liberalismo, esa vía alternativa acaba de caer. ¿Vale? Como alternativa real, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si este bloque que está aquí sigue presionando, esto está potentísimo, el económico, recordad que el estado de bienestar es un estado también de tipo capitalista, sigue existiendo aquí, ha cedido mientras que estaba la presión de esa alternativa, ¿vale? Esa guerra fría, ese bloque alternativo. Ahora que no está, ¿yo por qué tengo que ceder a lo que hay en medio que se llama estado de bienestar? ¿Qué va a ocurrir en los años 70, crisis del petróleo, y años 80, caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, y todo lo que va a venir después? Que a partir de los 70 empieza la crisis y en los 80 esta parte ya dice que ya no quiere eso de estado de bienestar ni cosas raras. Yo todo el dinero para mí, igual que en el siglo XIX, ¿vale? Entonces empieza el movimiento del neoliberalismo. Y aquí es donde empieza el neoliberalismo a comerse todo lo que había en medio, ¿vale? Y a empezar a desmantelar los estados de bienestar. ¿Qué le ocurre a España? Porque España se sube al caballo, España mía pobre, se sube al caballo de los estados de bienestar, menos mal que se subió, ¿vale? De hecho, nuestro artículo 1 de la Constitución dice que somos un Estado social y democrático de derecho, pero social, ahí puesto bien grandote. Nos subimos a la parte de Estado de bienestar y nos subimos justo cuando muere Franco, Constitución, estamos, fijaros, crisis del 73, muere Franco en el 75, tenemos una Constitución en el 78 y ahora ponla en marcha justo cuando el resto del mundo se está cargando el Estado de bienestar porque ya estamos contando que esto está caído, ¿vale? España se subirá al carro del estado de bienestar con lo que más o menos se había hecho en la época anterior, última, ¿vale? E intentándolo mejorar. Por eso nuestro estado de bienestar, pues no es igual que otros estados de bienestar, aun siendo un estado de bienestar, ¿vale? Porque ya luego no va a haber más estados de bienestar, como hemos explicado. Y esa es la importancia que tiene la Guerra Fría, que es como una contención para que no se coman esa alternativa
de esos 30 años gloriosos, que fue lo que duró, desde la final de la guerra hasta finales de los años 70, y ahí nos comemos con patatas fritas, se lo come el liberalismo, le llaman nuevo, neoliberalismo, se come toda esta alternativa. Entonces ya, no pensar tanto en que todos ganen, sino que para empezar, la gente más o menos esté quietecita, pero topa a mí. ¿Vale? Que esa va a ser la lógica del liberalismo de acumulación otra vez, de importancia de esa llevarse, de tirar hacia otra vez hacia una de las tres ejes fundamentales: Estado, resto ciudadanía y la empresa, ¿no? Para que nos entendamos, hacia la empresa o hacia los sectores económicos potentes, ahí estaría también la banca, etcétera, el gran capital, todo eso está ahí representado, y ahí va a quedar más o menos en ese juego, ¿no? Y ahí es donde se destruirán. Eso lo vais a leer en el libro, ¿vale? Con más o menos profundidad, ¿vale? Pero más o menos esto que yo os he explicado es un poco el cierre del capítulo 1. Pero evidentemente se crearon estados de bienestar. Capítulo 2. ¿Cuántos tipos de estados de bienestar? Bueno, pues hay varios modelos, ¿vale? Y aquí empezamos, y por eso lo unimos en este gran capítulo 1, capítulo 2, lo unimos a lo que veníamos explicando. Hay diferentes modelos. Vamos a empezar por el primero, el modelo denominado nórdico. Tiene muchos otros nombres, ¿vale? Pero en esta manera en que la vamos a decir, digo, porque luego se puede estudiar por diferentes autores, diferentes escuelas que os van a decir diferentes nombres. Vamos a utilizar los específicos que se están utilizando aquí, ¿no? Modelo nórdico, el modelo, vamos a llamarlo más pleno de estado de bienestar, más óptimo de estado de bienestar, que mejor representa todo esto que hemos explicado, ¿vale? Que se da, pues, en la parte norte de Europa, ¿no? Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda. ¿Qué es lo que tiene? Esto es muy importante. Altos niveles de fiscalidad. Vale, entonces, ¿paga muchos impuestos buenos? Sí. Y el que diga lo contrario no está pensando en estado de bienestar, no está pensando en modelo keynesiano, no está pensando en beneficio para todos, está pensando en beneficio para muy pocos. Eso es lo de la fiscalidad. Que la subida de impuestos, perdonad, la fiscalidad no es la subida de impuestos a los que no tienen, o a las clases medias, o a los chiquititos. Es una correcta fiscalidad, una fiscalidad progresiva. Esto es muy importante, ¿vale? Aquí los niveles de fiscalidad son altísimos en el planeta, comparado con cualquier parte del mundo. Por favor, buscad por curiosidad los niveles de fiscalidad de algunos de estos países y los comparáis en la esfera de la OCDE, de Europa, de la Unión Europea, a nivel mundial. Siempre están por encima, ¿vale? Y estamos hablando de niveles impositivos altísimos, altísimos, altísimos. ¿Qué pasa? Que todo lo cubre el Estado. Hay una amplia prestaciones en servicios públicos. Ya mire usted, es que allí hay médicos, sí, hay médicos, pero te cubre la farmacia, te cubre cualquier gasto farmacéutico. Tú te tienes que ir de tu pueblo a la ciudad porque te van a operar un niño y te ponen un piso. Tú tienes que arreglarte la boca, te la arreglan entera. Tú, tus niños, tu padre, tu madre, tu primo y tu hermana. No sé si me estoy explicando. Sí, lo cubre todo. ¿Por qué? Pero ¿por qué lo cubre todo? Porque tiene unos altos niveles de fiscalidad y una amplia variedad de prestaciones y servicios. Esto es muy, muy importante. Y además, resulta que esas prestaciones o servicios, que es la clave, una de las claves fundamentales, son de amplia extensión universal, amplia cobertura, aunque ahora hay muchos discursos de si viene gente de fuera, ¿no? Ya sabéis que en Europa estamos viendo unos cambios de tendencia ideológica importantes, hacia adentro al menos, sí se prestan y sí se reconocen esos servicios. Tan importantes son. Yo invito a una lectura, siempre se lo digo a mis estudiantes: leeros un libro, es muy chiquitito, que se llama El hombre que quería ser culpable. Así se llama, tal cual. Y era un hombre que quería ser culpable porque no hacía las cosas bien, se empobrecía, pasaba penuria y necesidad, y vivía en uno de estos países, no recuerdo ahora mismo en el libro, y tenía tantos sistemas para cubrirlo y para atenderlo, que decía: que nunca puedo pagar por mis malas decisiones. Yo quiero ser culpable, pero el propio sistema es tan bueno, que me cubre tanto, que no puedo fallar, ¿no? Ya digo, es un elemento que es curioso por el tema del contraste. No voy a entrar mucho más, luego veis en el tema 2 y profundizáis, ¿no? Pero también otra de las características que tiene este modelo son que tiene importantes políticas activas de empleo. Recordad, el modelo keynesiano es políticas de creación de empleo. Oye, políticas de creación de empleo es lo que tenemos aquí, que te he apuntado en un curso de cómo hacer un currículum, o cómo mandar tu currículum a través de una...
APP, no. Mire usted, eso no es política activa de empleo. La política activa de empleo es que consiga la gente trabajo. Y ya está. Todo lo demás son otras cosas, ¿vale? Formación para el empleo, cursos para encontrar empleo. Tú lo puedes llamar como tú quieras. Pero si no encuentra trabajo, no, no vale. Yo recuerdo una doctoranda que tuve de finlandesa. Yo te lo contó muchas veces, se lo contaba muchas veces a mis estudiantes de cuando daba yo política social en la Pablo de la Vida. Y además la invitaba a las clases, el tiempo que estuvo de estancia en España. Y la muchacha, que además sabía español mejor que yo y muchísimos más idiomas, era una crack, venía de un pueblo finlandés que se llamaba Nokia. ¿Os suena? Nokia. Nokia, la que en ese momento era la top mundial de fabricación de teléfonos móviles. Y una de las preguntas que yo le hice, digo, pero vamos a ver, Nokia, tú abrías un Nokia en ese momento, ahora no tenemos ya ninguno por aquí, y ahora pone, pues, antes era, se fabricaba todo en tu pueblo, que se llamaba Nokia, bueno, pueblo que daba en pleno Nokia toda la comarca, imaginario por extensión, y gran parte del país. Digo, pero ahora pone Made in Taiwán, Made in China, y se pone sí, hubo una reconversión y se llevaron la parte de fabricación, que no la parte de diseño tecnológico, etcétera, intelectual, digamos, se quedó en Finlandia y toda la demás parte se la llevan a países asiáticos, ¿no? Y digo, pero eso crearía una harta de destrucción de empresas. Bueno, no, no, allí no se destruye empleo. Digo, vamos a ver, espérate, ¿cómo me estás diciendo? Porque estamos hablando de muchísima mano de obra, de fábrica, en cantidad ingente de operarios y de, bueno, no, antes de trasladar a la fábrica y antes de cerrar, había planes de reconversión para que la persona nunca se quedara en desempleo. Si aquí en España, ¿cómo se hace? Se va aquí, te quedan desempleados y con suerte te hacen una jubilación, una prejubilación. Digo, pero va a tenerlo muy mal, muy mal. No, eso no, 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 allí no eso no lo permitimos. Claro, hablaba con una contundencia, digo, pero entonces no se creó desestabilización económica, desempleo. No, 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 no. Lo que se hizo fue reconvertir los sectores de manera que esas personas tuviesen otros empleos y ahora están fabricando otras cosas, haciendo otras cosas o trabajando en otros sectores, en Nokia, el pueblo y todo lo que hay en torno a Nokia, ¿no? Pues estos son políticas activas de empleo. Estos son políticas activas de empleo. Es decir, que la gente trabaje, cobre dinero, gaste, tenga altos niveles de fiscalidad y luego tenga cubierta pues, prácticamente todas sus necesidades. Es el modelo ideal, ¿eh? Teóricamente. Luego hay muchas diferencias. Luego está el modelo anglosajón, también se llama modelo de estado mínimo, modelos residuales, tiene un montón de nombres. Espérate, a ver, está anglosajón, continental. Vale. El modelo anglosajón. Bueno, básicamente estamos metiendo a Reino Unido e Irlanda, ¿vale? Son modelos. Hay unos que están por debajo de este, ¿eh? Pero no están en este catálogo. Son los mínimos vitales. ¿Qué es lo que hay que asegurar? Lo mínimo imprescindible, vitales, 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 y se basan en subsidios por cotizaciones. Nos suena, ¿no? Cotiza y en función de eso tiene cubierto lo que sea. Pero son subvenciones desde estos modelos muy limitadas, ¿vale? Y son subvenciones muy residuales. ¿Qué ocurre? Que aquí la idea es que tú no tengas que llegar nunca a depender de nada del Estado, porque el Estado te lo va a poner muy complicado y va a ser muy difícil que tú tengas estas atenciones, ¿vale? Hay muchas otras excepciones, hay cosas en las que Reino Unido o Irlanda está mejor que España, ¿vale? Pero en principio, como modelo general, estamos hablando de ese tipo de limitaciones. ¿Qué es lo que va a tener en contradicción, por ejemplo, con el modelo que hemos visto anterior? El escaso peso del sindicato con los modelos centroeuropeos, que el sindicato, si tiene una escaso presencia o la tiene muy limitada, tiene muy poca capacidad de hacerse sentar a la patronal o al Estado, de negociar sus mejoras. Con lo cual, es un modelo que prima más la negociación individual o que cada uno, en función de lo que haga, valga, el empresario le dé más, le dé menos dentro de un mismo puesto, con lo cual, imaginaros todo eso lo que supone y la cantidad de situaciones sociales que acompañan ese tipo de elementos, ¿vale? Cuidado, porque los que están dentro de este modelo entienden que su modelo es el mejor, ¿vale? Lo digo porque nosotros estamos haciendo comparaciones en función de los modelos ideales, esto es muy importante, en referencia a lo que se conoce teóricamente como un estado de bienestar. ¿Vale? Entonces, estos modelos, el modelo anglosajón, ya digo, es un modelo de mínimo, lo se llega a llamar modelos residuales. ¿Vale? Hay quien mete aquí a Estados Unidos, meten también a Canadá, meten también a Australia, hay muchos más países representados, ¿vale? No solamente estos convencionales. Modelo potente también.
fuerte. El modelo continental. Aquí tiene mucha influencia los antecedentes bismarckianos, la política social alemana, lo digo por si leéis por ahí de dónde viene este modelo continental, pero si os dais cuenta es uno muy parecido al español. Aquí estaría Alemania, Francia, Bélgica, Austria, Luxemburgo, ¿vale? Hay quien mete aquí, metía al principio, antes solamente había como 3 modelos, estos 3 primeros que estamos explicando, y ahora cuando veamos el cuarto vais a entender por qué Italia no está aquí, ¿vale? Eh, Estos modelos, predominio del peso de las pensiones, estamos hablando de modelos muy potentes de seguridad social muy fuerte, ¿vale? Donde la seguridad social lo cubre prácticamente todo. Entonces los niveles de pensión y cotización son fundamentales. Evidentemente, a más cotizas, ¿vale? Mejor pensión vas a tener, por eso se habla de ese predominio de las pensiones o de los subsidios otros que acompañarían esos sistemas de seguridad social también muy fuertes o muy potentes, ¿vale? Eso además unido, fijaros, en el caso francés o en el caso alemán o en Bélgica, las huelgas también, pero sobre todo en Francia, que es como un referente ahí potente, de la presencia sindical y del tema de la reivindicación de derechos y el tema de reivindicaciones sociales, y esos movimientos potentísimos hacen que haya tanta presión por parte de los sindicatos que hacen que se sienten en el gobierno, hacen que se sienten patronal y llegan a acuerdos o puntos de mejora, y si no lo ponen bastante complicado, bastante difícil, y reivindican esos derechos con muchas ganas, ¿no? Con mucho ímpetu, que ya sabéis que siempre se toma como ejemplo el mayo francés, ¿no? Y desde el mayo francés hasta ahora, pues bueno, desde la Revolución Francesa hasta ahora, imaginaros, los franceses cuando tienen algo claro tiran para adelante, ¿no? Y esto es muy importante, muy, muy importante porque lo tienen muy clarísimo, muy clarísimo. Y este modelo se basa precisamente en esa gran armadura y ese gran peso de protección que tiene precisamente esos sistemas de pensiones, de seguridad social, que están vinculados evidentemente a la cotización laboral y a cubrir las contingencias o no que se produzcan en función de esa cotización laboral. Y luego están los otros sistemas complementarios para la sanidad, educación, etcétera, etcétera, que van con la misma lógica, ¿no? Vale. Y nos quedaría un cuarto modelo. Pues claro, tenemos el estado nórdico ahí todo chulo, tenemos el residual, que tiene unas pensiones así muy chiquititas, unas ayudas muy chiquititas, y tenemos el modelo centroeuropeo con una seguridad social muy potente, pero bueno, la sanidad parece que es mejor la nórdica. ¿España dónde está? Pues claro, España tiene seguridad social fuerte, con pensiones que tienen presencia también fuerte, lo del sindicato no viene regulera, tiene una sanidad universal que estaba muy bien, ahora cada vez está peor, pero está dentro a nivel mundial, pues de las mejorcitas, se parece a las nórdicas, pero luego las ayudas que da son una pena para subsistir, o sea que se parece a residual, tiene cachitos de todo, pero no es ninguno de manera pura, efectivamente. ¿Por qué? Bueno, pues no, los autores, los teóricos, se dieron cuenta, y yo coincido con ellos, en que había una serie de países que tenían cositas de todo, o sea, había estados de bienestar, no eran tan buenos, pero eran estados de bienestar y cogían cachitos de todo, pero no eran propiamente ninguno de los 3 modelos. Entonces, a partir de un cierto momento, determinados autores, empezaron por autores italianos, luego alemanes, de otras, y después ya, pues en general, de autores de la política social, empezaron precisamente a hablar de un cuarto modelo. Ya hay más de un cuarto modelo, pero eso no lo vamos a ver en esta asignatura, lo veremos en política social de segundo de trabajo social, del grado de trabajo social del segundo cuatrimestre, ¿vale? Hay una asignatura donde ampliaremos más modelos, ¿no? Que tienen que ver con los de la antigua Unión Soviética, pero no vamos a meter esa variable aquí. Estos modelos, estos modelos diferentes son los denominados modelos mediterráneos. Si os dais cuenta, ahí entraría España, claro, allá empezamos a ver, claro, es que España tiene otras, España es diferente, ¿no? Tiene otras características. España, pero también Italia, también Grecia y también Portugal, ¿vale? Si os dais cuenta, si cogemos las siglas, nos llaman los PIGS, que es como cerditos, ¿no? PIG, Portugal, I de Italia, G de Grecia y la S de Spain, PIGS. Em,
que además no nos miraban muy bien cuando la crisis de 2008. De hecho, Mr. Obama, el presidente Obama, decía que no era interesante en ese momento invertir en los PIGS. O sea, esa frase fue demoledora para nuestros 4 países, que creo que alguno de los países además le pidió explicaciones porque lo de PIGS lo dijo así con rintintín. Pero no suena muy bien, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso. Estos países mediterráneos, hablamos modelo mediterráneo, pero Portugal de Mediterráneo pisa poco. Pero vale, esfera mediterránea, vamos a llamarlo, tiene un gran peso del sistema de pensiones, es decir, tiene el sistema de pensiones que además va en función de la cotización, vida laboral, esto es muy fácil. Si tú has sido pobre, pensión pobre. Si tú has sido menos pobre, pues menos pobre va a ser la pensión, ¿vale? Escasa inversión en políticas de empleo, nefasta, horrible, pésima, no se sabe lo que es una buena política de creación de empleo, horrible, ¿vale? El caso que yo más conozco es España y lo hace muy mal, ¿vale? Deficientes subvenciones a las personas, es decir, las ayudas económicas que hay, pues se pensar, bueno, y en los últimos años se han subido bastante. Estoy pensando en las pensiones no contributivas, estoy pensando en las de invalidez, estoy pensando en las ayudas, en el tema de viudedad, bueno, orfandad y todo esto ya eso es anecdótico, ¿vale? Es decir, hay ayudas que son, existen, se saben que están ahí, la gente los recibe, pero son muy escasitas. Ahí nos parecemos mucho a los modelos residuales. Deficientes subvenciones a las personas. Estamos hablando de escasita inversión de empleo público, esa subvención a las personas y débiles políticas de integración o de inclusión social como tarea muy fuerte o muy pendiente con grandes grupos de vulnerabilidad. Además, en todos estos países hay grandes diferencias entre norte y sur, si lo queremos, o zonas más ricas, zonas más pobres, contextos rurales, contextos urbanos, y además hay una tradición que acompaña la historia de los 4 países que es muy parecida, con periodos de autoritarismo prolongado, todos ellos han presentado radicalismos de izquierda violentos, en el caso español, por ejemplo, ETA, etcétera, etcétera, con movimientos potentes de contestatarios de derecha. Tienen unas historias muy parecidas y una importante vinculación a la Iglesia Católica, por tanto la función social o de protección muy vinculada a esos modelos, una escasa legitimación o peso de la parte de la administración pública, deficiencia de legitimación de la política. Os suena todo esto que estoy contando porque estos rasgos lo comparten estos países y tiene mucho que ver también un poco en cómo tú consideras que a ti te trata tu país o te trata tu sociedad o te trata y tienen que ver con los modelos de bienestar y legitimaciones también de Estado, políticos y sociales, ¿no? Y estos 4 países comparten rasgos muy similares. Bueno, como veis, pero tienen estados de bienestar. Es decir, todo esto que estamos contando, sanidad pública, educación pública y universal, políticas de cobertura de desempleo, seguridad social, pensiones, etcétera, 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 ¿vale? Hay países del mundo que esto no lo tienen ni de lejos ni se le espera, ¿vale? Pero sí lo tienen estos 4 países, por lo tanto estarían dentro de los denominados modelos de estado de bienestar. Os decía que había más modelos. eh, no sé si modelos propiamente dichos, pero es verdad que a nivel mundial era lo que antiguamente denominábamos el segundo mundo. El primer mundo son los países occidentalizados, el tercer mundo son los países más pobres que no pertenecían ni a la Unión Soviética ni a los países occidentalizados, y el segundo mundo eran los que estaban dentro de la Unión, denominada Unión Soviética. Esos países sí que es verdad que tienen muchas diferencias entre ellos, ¿vale? Con políticas muy distintas, pero tenían como ejes fundamentales que tenían parecidas coberturas que nos recuerdan a los modelos, a los estados de bienestar. Pero yo no sé si deberían de llamarse estados de bienestar o un quinto modelo de estado de bienestar, pero sí es verdad que están en una situación diferente, ¿vale? Lo veremos un poquito ya digo, el año que viene, en el curso que viene, y le daremos un poquito de caña a esos países que también tienen una cosa diferente, ¿vale? Una cosa distinta de estas que estamos explicando. Bueno, pues con todo esto lo que hacemos es que terminamos el tema 1 y 2. En principio lo vamos a dejar aquí porque lo que vamos a hacer la semana que viene es que empezaremos un tema nuevo. Creo que va a ser el tema
educativo, del sistema educativo, ¿vale? Y le empezamos a dar caña y ya lo que vamos terminando, vamos viendo cada uno de esos sistemas de protección, recordáis que os explicaba antes en la creación de los estados de bienestar, y a partir de ahí ya vamos liquidando temas que van a ser muy sencillitos y muy fáciles de seguir por el libro y de que nosotros lo podamos incorporando a lo que vayamos viendo. Vamos, que para que nos entendamos. Lo más denso que por eso también me he parado más son estos dos primeros temas, ¿vale? Especialmente el primer tema, ¿vale? Que es, digamos, el potente. Y a partir de ahora lo que vamos a encontrar, ya digo, son temas mucho más chiquititos, más centrados en eso, cada uno de los sistemas de protección, que van a ser muy sencillos. Además, muchos de los elementos que se enuncian y se describen cada uno de ellos, comparten cositas con elementos que nosotros hemos mencionado en este tema 1, con lo cual también nos va a servir de repaso, ¿vale? Bueno, con todo ello, no sé si hay alguna duda, alguna cuestión que queráis plantear, decirme. Francisca, a lo mejor no se llama modelo anglosajón, ¿vale? A lo mejor le han puesto otro nombre. Puede ser modelo residual, ¿vale? Tiene otros nombres. Bueno. Lo vamos a dejar entonces aquí. Me despido y darle caña y nos vemos dentro de una semana, a ver si llueve un poquito menos. Y podemos compartir el espacio aquí en Leones de Semillas, ¿vale? Un saludo y hasta dentro de unos días. Adiós, hasta luego.